Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 15. Leamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hoy vamos a hablar acerca del calzado de la armadura. Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia, dándote gracias porque tú nos permites una vez más estar en este lugar reunidos. Tú nos permites una vez más abrir tu palabra, escudriñarla, meditarla, Señor. Te pido que obres en nuestra mente, en nuestros corazones, que quites todo estorbo, todo obstáculo, Señor, que podamos prestar atención a tu palabra, que podamos entenderla, comprenderla, que podamos creerla, Señor, que podamos tener corazones abiertos para que esta palabra haya cabida en nuestras vidas, para que esta palabra venga a producir fruto permanente para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor. Venga a fortalecer cada vida, venga a sustentar cada corazón, que tu gracia y tu presencia puedan fluir en cada una de nuestras vidas, que tu palabra corra, que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, Señor, que cada uno de nosotros podamos entender este alto privilegio de ser cristianos, este alto privilegio de haber conocido el mensaje del Evangelio, de haber creído este glorioso mensaje del Evangelio, y levántanos a cada uno de nosotros para que podamos dar testimonio de esta salvación tan grande, de esta salvación preciosa, Señor. Habla nuestras vidas, en el nombre de Jesús, te lo pido todo, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ser cristiano, ser hijo de Dios, ser parte del ejército de Cristo, es el más grande honor que un ser humano puede tener. Es un alto privilegio que realmente debemos valorar. Haber sido sacados del reino de las tinieblas para pertenecer al reino de la luz y pelear esta buena batalla de la fe. Dios nos habla y nos alerta en este pasaje a no ser cristianos perezosos, indiferentes, distraídos, descuidados, sino a ser fieles soldados de Cristo, a fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza, a vestirnos de toda la armadura para poder permanecer firmes, como dice aquí, contra las acechanzas y ataques del enemigo, contra las huestes espirituales de maldad que habla en el versículo 11 y 12 y que ya vimos en mensajes anteriores. Dios nos llama a vivir el Evangelio real, donde vamos avanzando aún en las más duras oposiciones, en medio de tentaciones, de trampas, de mentiras y planes ocultos del enemigo, en medio de problemas y situaciones difíciles, manteniendo nuestra firmeza y fidelidad a Cristo. ¿Cómo necesitamos definirnos por Cristo? ¿Cómo necesitamos ser fieles al Señor, obedecerle y amarle hasta el final de nuestras vidas? En la actualidad vivimos un cristianismo raro, absorbido por el amor propio, el egoísmo, el orgullo, el enaltecimiento, la autosatisfacción, la autoexaltación. Cristo ya no es el centro del corazón del cristiano. Se busca a Dios solamente por conveniencia o solo por temporadas, y por cualquier cosa se le da la espalda.
por un problemita o por un deleite temporal. ¿Cuántos cristianos están dejando, hermano, el ejército de Cristo? Miles de personas están abandonando las filas del ejército santo, amargados, desanimados, resentidos o por algún problema o persiguiendo deleites temporales del pecado que no tienen valor, engañados por la astucia de Satanás, o siguiendo los ofrecimientos de este mundo o los apetitos y deseos de la carne, su vieja naturaleza. Pero que Dios nos conceda tener una firme determinación de ser fieles a Dios y ser fieles a su palabra, y Él nos da la gracia, Él nos da la ayuda, porque como ya hemos meditado, la palabra de Dios nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Hemos hablado de vestirnos y que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Vestirnos es un presente continuo. Debemos hacerlo continuamente, mantener la armadura, mantener esa disposición de resistir, de combatir y de seguir adelante. Pero en el versículo 15 que nos toca meditar hoy dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En la época del apóstol Pablo, esta era la armadura que usaban los famosos soldados romanos, lo que ya hemos meditado. Y sus zapatos eran famosos y aún son conocidos, se les llamaba cáligas. La cáliga era un calzado fuerte y pesado que tenía un papel importante en la armadura, en los campos de batalla. Este era un tipo de sandalia fabricada con cuero resistente. Estaban confeccionadas para soportar largos trayectos de caminatas, adaptarse a los cambios climáticos y a todas las exigencias de la guerra. Una de las principales características de estos zapatos, de este calzado, era su suela, porque estaba formada de varias capas de cuero cosido unas con otras, y en la parte de la suela tenían clavos o tachuelas de metal. Esos clavos y esas tachuelas eran para darle al soldado mayor estabilidad y firmeza en los diferentes terrenos, fueran lisos o fueran empedrados. El calzado era vital para ellos. Sin calzado o con un calzado inapropiado, los soldados eran vulnerables. Aún los escombros, las piedras o las ramas de aquellos terrenos podían dañarlos y lastimarlos. Además, los ejércitos enemigos dejaban palos filudos en la tierra para perforar los pies de los soldados. Así que este calzado daba seguridad, daba firmeza, daba protección y también era una arma ofensiva. Recordemos que la lucha en aquella época era cuerpo a cuerpo, y cuando el soldado peleaba con otro soldado, este soldado romano en la misma suela del zapato tenía esos clavos que cuando pateaba al contrario podía dañarlo, podía afectarlo. Así que era un arma defensiva y una arma ofensiva. Estos zapatos tenían tiras de cuero que se amarraban en el pie y en el tobillo y eran ajustables, y con eso se aseguraba el calzado para que estuviera bien puesto y se mantuviera así en aquellas largas caminatas o en aquellas crueles y largas batallas. Qué importante eran las cáligas, el calzado del soldado romano. Ya vimos lo que brindaba: firmeza, seguridad, confianza, protección y defensa. Hoy, en la actualidad, nosotros también andamos en lugares escabrosos, donde habrán muchas trampas, donde habrán muchas cosas que van a querer lastimarnos y herirnos, donde van a haber muchos lugares resbaladizos, pero la orden del Señor es siempre a seguir adelante. Como hemos cantado ese himno, adelante es la orden del Señor, adelante, vamos sin temor, adelante, adelante, porque la victoria es cierta, es segura con el Rey. Realmente esa debe ser el motivo de nuestras vidas como cristianos, seguir adelante y permanecer firmes. Y esto será calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. No debemos quitarnos el calzado de este precioso y glorioso evangelio de la paz. Pero ¿qué es evangelio? Muchas veces lo hemos dicho aquí, pero estoy segura que si lo pregunto me dirían diferentes cosas y tal vez no me dirían realmente qué es evangelio.
La palabra evangelio viene del griego evangelion, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Y el evangelio es la buena noticia, la más maravillosa buena noticia para el ser humano, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El mensaje de Cristo en Marcos 1:15, cuando comienza a predicar, el mensaje es: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Hermano, el evangelio es lo más maravilloso, la noticia más grande que ha llegado y que puede llegar al ser humano. La buena noticia es que la fe en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres nos da salvación y vida eterna, nos da el derecho de ser hijos de Dios. La gente dice: pero si todos somos hijos de Dios. Pero veamos qué dice en San Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, todos aquellos que creen en Jesucristo como el Salvador de sus vidas, los que le reciben en su corazón, los que creen en su nombre, a ellos se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. En San Juan 3:16 al 18 se nos da un resumen de lo que es el evangelio. San Juan 3:16 es un pasaje que todo cristiano debe saber. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leamos juntos el 17 en alta voz. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y leo el 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hay tantos pasajes que nos hablan acerca del evangelio. En Hechos 4:12 se nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En todas las religiones se inventan una cantidad de mediadores, pero la palabra de Dios habla en 1 de Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra en esta noche. Como dice en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y por eso estamos aquí en esta noche, hermanos, y por eso hoy podemos proclamar que somos salvos. Por eso hoy podemos tener la seguridad de nuestra salvación, no porque seamos muy buenos, no porque hagamos muchas buenas obras, porque en Efesios 2 se nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en Cristo. Por eso decimos que el evangelio no es religión, porque no es religión. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese mensaje de salvación y de vida eterna debe ser nuestra base para mantenernos firmes y para avanzar en este camino que lleva a la vida eterna. Para seguir adelante sin importar los obstáculos, las trampas, los ofrecimientos o los ataques que pueda hacerme el enemigo. Mi base es este glorioso evangelio de la paz, donde Jesucristo nos reconcilió con Dios a través de su sangre preciosa. Por eso debemos seguir adelante con determinación, con ánimo resuelto de poder en poder y de victoria en victoria, porque Cristo pagó el precio, porque, hermano, lo que hemos recibido es maravilloso. Pensemos en esta noche: ¿será que un soldado que tomaba en serio la batalla y que realmente quería la victoria dejaría tirados sus zapatos? No lo haría, porque él no podría avanzar, no podría caminar, no podría subsistir sin sus zapatos en aquel tiempo. De nada serviría toda la armadura si no podía caminar ni mantenerse firme en aquellos terrenos peligrosos. Cualquier cosa, una piedra filuda, un clavo, sería suficiente para detenerlo.
hermanos, hoy el cristiano deja su fe como si fuera un par de zapatos viejos que puede tirar y recoger cuando le dé la gana. Hoy el cristiano todavía piensa que su salvación es un juguete. Y hermano, esto no es un juego, esto no es un juguete. Debemos tener el evangelio en lo más profundo de nuestro corazón, arraigado en lo más profundo de nuestro corazón y darle el valor que merece. Jesucristo nos habló del valor que debemos darle al evangelio. Y leamos un ejemplo en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 44. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo mismo en el versículo 45 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El evangelio es nuestro gran tesoro. El evangelio vale más que todo en este mundo, porque tiene trascendencia eterna. Todo lo de esta tierra se va a quedar. Todo por lo que nos afanamos, nos preocupamos, todo lo que cuidamos, todo lo que guardamos, todo se va a quedar en esta tierra. Nosotros mismos, tarde o temprano, vamos a morir, o si Cristo viene, nos vamos con Él. Pero hermanos, todo esto es temporal y pasajero, y por eso nuestro gran tesoro es este evangelio, es nuestra fe. Por eso debemos mantenernos calzados, es nuestra base para la firmeza y avance en nuestra vida cristiana. Y esto es algo tan personal, hermano. Debemos cuidar esta salvación tan grande que tenemos. Hoy es extraño cómo los cristianos de verdad, por cualquier cosa, se van al mundo. Por cualquier cosa le dan la espalda a Dios, como si nunca hubieran oído el evangelio, como si nunca hubieran recibido esta preciosa salvación. Pero hermanos, leamos lo que dice en Hebreos 2, versículo 1 y 2. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hablando del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, dice versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El evangelio, el mensaje del evangelio, este evangelio de la paz, no es como un zapato sucio que lo puede dejar uno tirado cuando quiera y recogerlo cuando se le dé la gana. Hay que tenerlo firme en nuestras vidas. Hay que mantenernos firmes en este glorioso evangelio. Hermano, no descuidar nuestra salvación. Con este calzado no vamos a descuidar nuestra salvación y no vamos a retroceder, como dice en Hebreos 10, 37 al 39, unas páginas después. Dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, ¿qué dice? No agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Retroceder no debe ser una opción en el soldado de Cristo. Retroceder no debe ser una opción para nuestras vidas, porque dice: no somos de los que retroceden para perdición del alma. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos han descuidado su salvación y viven su vida, hermano, tan descuidada, su vida espiritual tan descuidada? Pero por eso nosotros debemos tener bien puestos esos zapatos, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Entonces, hermano, nuestra fe, este evangelio de gracia es nuestro calzado. Dice calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esa palabra apresto quiere decir prontitud, disposición y preparación. Y es que, hermano, no es solo de disfrutar y gozar personalmente nuestra salvación. Es nuestro deber estar listos, dispuestos y preparados para anunciar este evangelio de la paz, para anunciar este mensaje del evangelio, porque la gente se está perdiendo y la gente necesita escuchar este glorioso mensaje. Recordemos que una de las funciones de los soldados es hacer incursiones en terreno enemigo para rescatar a los cautivos de la batalla. Y hermanos, el mundo sin Cristo está cautivo por el enemigo. Viven en oscuridad, en soledad, amargados, esclavos del pecado, esclavos de las diferentes religiones y sectas, en peligros de muerte y condenación. Y pensemos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Muchas veces nos hemos quitado el calzado y no estamos en la disposición para entrar en el campo del enemigo con el evangelio de la paz. Pero usted y yo tenemos ese alto honor y ese alto privilegio de ser soldados de Cristo. Debemos calzarnos del apresto del evangelio de la paz y anunciar las buenas nuevas. Todos podemos hacerlo, hermanos. Miren lo que dice en Proverbios 24:11. Dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Somos llamados a anunciar este mensaje para aquellos que van a la muerte, para aquellos que van a la condenación eterna, para que ellos oigan que hay esperanza, que hay salvación, que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios libera. Usted y yo somos llamados a dar testimonio, a contar a otros las buenas noticias, a contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces nos avergonzamos incluso de llamarnos evangélicos, nos avergonzamos incluso de decir que ya somos cristianos, que ya hemos creído en Cristo. Y hermanos, eso es tan delicado, porque Jesús dijo que cualquiera que se avergonzara de Él y de sus palabras, Él se avergonzará de Él en aquel día. No debemos avergonzarnos de llamarnos cristianos, no debemos avergonzarnos de ser evangélicos, de creer este glorioso evangelio. La gente no se avergüenza del pecado, el borracho no se avergüenza de ser borracho, el drogadicto no se avergüenza de ser drogadicto, los maderos, hermanos, no se avergüenzan de ser maderos, la gente practicante del pecado no se avergüenza de eso. ¿Y cuántas veces nosotros caemos en el error de avergonzarnos cuando ya estamos en un ambiente diferente de la iglesia? Que Dios nos guarde, hermano. No debemos avergonzarnos, como dice ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. Esa debe ser una convicción en nuestras vidas. Hay cristianos que todavía esconden la Biblia porque qué vergüenza, me van a ver que soy cristiano. No, hermano, vergüenza es condenarnos por la eternidad. Eso sí es vergonzoso. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Si estamos en el ejército de Dios, del lado de Dios, nos debe importar lo que a Él le importa, y a Él le importan las almas perdidas. La Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ama la humanidad. En muchos pasajes se nos manda a orar por las almas y a predicar el mensaje del evangelio. Miren lo que dice, ya lo hemos leído, pero leámoslo en 1 de Timoteo capítulo 2. Ahí podemos ver cómo Dios se interesa por la salvación de las almas. 1 de Timoteo 2, 1 al 4. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones
peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el versículo 5, eso subráyelo, mira ese versículo, cómo ayuda para evangelizar y para hablarle a las personas que están engañadas en otras religiones. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Pero aquí podemos ver que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, y por eso nos manda a orar por la salvación de los hombres, a orar por la salvación de las personas, a orar por nuestra familia, a orar por nuestros seres amados, por nuestros vecinos. Pero hermano, muchas veces no oramos ni siquiera por nosotros mismos. ¿Cuánto más vamos a orar por la salvación de otros? Que Dios nos venga a despertar, hermano, para pelear esta buena batalla de la fe. Porque como dice la Biblia, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y Dios quiere usar su vida, y Dios quiere usar mi vida, para que otros puedan oír el mensaje del Evangelio, para que otros puedan conocer el poder de Dios para transformar las vidas. Dios quiere usarnos a todos. Es anunciar las buenas nuevas. Fíjese que el enemigo anda activo haciendo todo lo contrario. Leámoslo en 2 Corintios 4:4. Hablando de los que se pierden, dice, en los cuales el Dios de este siglo, mire, el Dios con minúscula, hablando de Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo anda activo, cegando el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca esa luz del Evangelio, esa buena noticia de salvación. Por eso usted puede ver cómo la gente puede oír, y es como que tuvieran un velo. Y nosotros mismos muchas veces tuvimos ese velo y nos endurecíamos y no entendíamos. Pero hermano, por eso es importante predicar la palabra, anunciar la palabra, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y orar por las almas, orar por las vidas. Todo debe ser centrado, hermano, en el mensaje del Evangelio, y por eso debemos orar y clamar a Dios, porque repito, nuestras armas no son carnales. No podemos nosotros convertir a la gente, no podemos nosotros entrarlos a la fuerza a la iglesia. Se puede, pero se van a salir, o se les puede atraer con chuchitos, con tamales, con atolito gratis. Aquí estuviera haciendo cola la gente, pero hermanos, se toman su atol, se comen su chuchito y se van. Lo importante es que el mensaje del Evangelio sea revelado a sus corazones y a sus vidas. Lo importante es que ellos conozcan a Cristo, que el Evangelio sea revelado a sus corazones y que haya un nuevo nacimiento. Eso solo Dios lo puede hacer, y por eso necesitamos orar y predicar la palabra. Mire ahí en 2 Corintios 10, 4 al 6. Desde el 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que, hermano, es a través de la oración, a través de la palabra, a través de nuestro testimonio, a través del buen testimonio de nuestras vidas, es a través de eso que se derriban argumentos, se derriban fortalezas, y que la gente viene al conocimiento del Evangelio, al conocimiento del Señor. ¿Cómo es de importante
repente en la calle, en el mercado, en la familia, con los vecinos, en el trabajo, usted puede comenzar a contar qué es lo que ha hecho Dios en su vida, cómo Dios lo rescató del pecado, cómo Dios lo liberó de la ceguera de la religión, cómo Dios hizo la obra en su vida. Y hermanos, poder anunciarlo dando un buen testimonio. Porque les pongo un ejemplo: usted no le va a ofrecer una tortilla con pollo a una persona, agarrando la tortilla con pollo, y usted con la mano llena de llagas, con pus, con gusanitos blancos en la mano, y ofreciéndole la tortilla con pollo. Si yo se la ofreciera así, ¿usted lo recibiría? ¿Se comería la tortilla con pollo con unos sus gusanitos ahí caminando? ¿Verdad que no? Y a veces se ofrece el mensaje del evangelio como un mal testimonio, y entonces la gente no quiere saber nada de ese evangelio. La gente cuántas veces dice: ay no, para ser cristiano como esos mejor no. Claro, a veces son por calumnias, por mentiras, pero hermano, cuántas veces el cristiano no cuida el buen testimonio y la gente nos está observando. Pero la gente a veces, incluso sin palabras, la gente puede decir: esta persona es diferente, algo hay diferente en ella. Hasta le pueden preguntar: ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiana? Es que yo miro algo diferente en usted. Ay, hermano, ahí ya estamos dando testimonio. Allí ya la gente está viendo que hay algo diferente, que no es una religión, que Dios tiene el poder para transformar. De repente lo van a ver y van a decir: usted no decía malas palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Y usted puede decirle: mire, a mí Cristo me cambió. Viera yo antes cómo hablaba de malas palabras, pero hoy Cristo me hizo libre. Y hermano, ese es un testimonio que la gente necesita oír. ¿Cuánto puede usarnos Dios para la salvación de almas? Leamos en Romanos capítulo 10, versículo 14. Desde el 13 voy a leer. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y usted y yo somos llamados a calzarnos con el apresto del evangelio de la paz. Esta arma es poderosa, defensiva y ofensiva. Este mensaje hace estragos al reino de las tinieblas. Este mensaje es la gran comisión, y les digo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso está en Marcos 16:15. Así que todo soldado de Cristo, esa es su misión. En vez de estar dejando los zapatos tirados por ahí, en vez, hermano, de dejar este evangelio como que fuera un zapato chuco y después a los meses regresar y luego irse y regresar. Hermano, ¿cuántos cristianos he conocido a través de los tiempos? Cristianos de temporadas, o cristianos que solo cuando las cosas van bien, o cristianos que solo cuando las cosas van mal. No, hermano, el calzado hay que mantenerlo siempre, en todo momento, en todo lugar, porque solo así vamos a permanecer firmes. Sea en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los momentos de enfermedad, sea en lugares escabrosos, o sea en valles verdes, sea donde sea, debemos tener bien puestos los calzados del apresto del evangelio de la paz, gozando este glorioso evangelio y dando testimonio de este glorioso evangelio. Que Dios use nuestras vidas, hermano, y que todos nosotros podamos mantener ese calzado bien puesto y podamos así avanzar y seguir adelante y hacer estragos en el ejército enemigo, hacer estragos en medio de ese reino de las tinieblas. Piense,
que el poder tener un alma para Cristo, un alma que no se vaya al infierno, un alma que usted la pueda ver allá en el cielo y decir: yo le hablé a Él, Dios me usó para llegar a ella, a la iglesia, para hablarle a Él de que solo Dios cambia. Yo estuve orando por esta persona y Dios obró. Ay, hermano, es que Dios oye la oración. Oremos por nuestros amados, oremos, no desmaye, hermano, no importa cuánto tiempo lleva orando, persista. A veces uno dice: llevo orando 10 años y ni oramos, hermano. Yo llevo orando 15 años y oramos cuando nos acordamos. No, comencemos a orar con todo nuestro corazón. Comencemos a orar. Recuerden la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice al final de esa parábola: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Día y noche. Y nosotros ni de día ni de noche. Hermano, peleemos la buena batalla de la fe. Nuestras armas son poderosas para destrucción de fortalezas. Comience a orar con insistencia. Ese será otro tema ya más amplio. El orar por nuestros amados, el pelear por las almas de nuestros amados. Pero hermano, hagámoslo. ¿Conoce usted personas que aún no son salvas? Oremos por ellos, clamemos por ellos, démosles buen testimonio, démosles buen ejemplo. Y hermano, Dios ha de glorificarse. Este es el mensaje. Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia, en el nombre de Jesús, primeramente para agradecerte, Dios, para darte gracias por el Evangelio, para darte gracias, Señor, por este mensaje glorioso del Evangelio, porque tú nos concediste escuchar estas buenas noticias, tú nos permitiste escuchar, Señor, que hay salvación por medio de Cristo, que hay vida eterna por medio de Cristo, que hay perdón por medio de Cristo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Gracias porque hemos sido perdonados, porque hemos sido lavados, porque hemos sido transformados, porque hemos sido, Señor, trasladados del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Gracias, Dios. Ayúdanos a valorar esta salvación tan grande. Ayúdanos a estar calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Que no nos quitemos el calzado, Dios. Que podamos mantenernos firmes. Que podamos mantenernos firmes y valorar esta salvación tan grande que tú nos has dado. Para que no nos deslicemos, Dios. Para que no retrocedamos para perdición, Señor, del alma, sino que podamos seguir adelante con paso firme, que podamos seguir adelante, Señor, en medio de sufrimiento, en medio de dolor, en medio de pruebas, en medio de tentaciones, en medio de tanta trampa y de tanta mentira del enemigo, Señor. Que ninguno de nosotros sea parte de las filas de este glorioso ejército, Padre. Ayúdanos a mantenernos firmes, Dios. Y ayúdanos también, usa nuestras vidas, que tengamos ese apresto, que tengamos esa disposición para dar esas buenas nuevas, para dar testimonio de que en Cristo hay vida eterna, para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, Señor. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque el enemigo ciega el entendimiento de los incrédulos. Pero Señor, ayúdanos a orar por las almas con todo nuestro corazón, a ser persistentes, a orar con amor por ellos, Padre, y a poder dar testimonio a esas vidas de ti, Señor, de tu palabra, a poder dar buen testimonio, que la gente pueda desear y anhelar lo que hay en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, que esta palabra lleve fruto abundante, que esta palabra, Señor, donde quiera que sea escuchada, pueda ser atendida y pueda ser creída, Señor, en el nombre de Jesús.